Dios los bendiga, hermanos, una vez más. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, amén. Es una bendición estar en la iglesia, amén. Dijo el salmista que es mejor un día en su presencia que 1000 fuera de ella, ¿verdad? Pero después dijo, una cosa he demandado y esta siempre buscaré, que esté yo. ¿Cuándo? Todos los días, amén. Todos los días. Y ese debería de ser deseo de todos nosotros, amén. A veces se nos hace un poco pesado, amén, por el trabajo, pero Dios es quien nos da las fuerzas y Él es el que nos fortalece, amén. Y es por Él que estamos aquí, por su misericordia, amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Ya saben la mayoría cuál es la cita bíblica, pero si se le olvidó, está en 2 de Samuel capítulo 23, amén. Del versículo 8 en adelante es donde encontramos todo lo que es la historia de los valientes de David, pero no vamos a leer desde ahí. Ya a nuestro hermano que nos introducía, el hermano Jorge, ya había leído desde ahí, después el hermano Samuel estuvo leyendo. Nosotros vamos a leer en el versículo 20, amén. 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 20, amén. ¿Lo tenemos? Y dice así, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Capsel, este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo. Ponga mucha atención a todas estas palabras. Descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Y luego dice lo siguiente: fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y fíjese el fruto de su esfuerzo y cómo fue escalando hasta el nivel que dice que David lo puso como jefe de su guardia personal. Amén. Vamos a hacer una oración, extienda su mano hacia mi persona, vamos a orar, amén. Poderoso Dios de la gloria, Señor amado, en esta hermosa tarde una vez más, te damos las gracias, Señor, por este hermoso momento que tú nos has permitido tener, Señor. Dice tu palabra que te mueves en medio de la alabanza y nosotros creemos que tú estuviste aquí moviéndote en gran manera. Y ahora, Señor amado, vamos a escuchar tu palabra, tu mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros en esta noche. Te pedimos que nos hables a través de tu Espíritu Santo, Señor amado. Una vez más, Señor, deme la oportunidad, Señor bendito, de poder hablar este mensaje, Señor bendito, que sea de edificación, en primer lugar a mi persona, para que yo pueda ser ese ejemplo, Señor, que se refleje, y también para la iglesia, Señor amado. Que estemos aprendiendo, Señor, de todo esto, que estos valientes, Señor amado, antes de ser valientes eran nada, así como lo éramos nosotros, Señor. Pero tú les diste, Señor amado, sabiduría, entendimiento, coraje y fuerza, así como lo das también a nosotros. Te lo pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Tome su asiento, hermano. No me voy a tardar mucho, amén, porque quiero que también el siguiente hermano pueda dar la parte que le corresponde para no extendernos, amén, y también para que usted aprenda, se lleve a su casa también algo, ¿ven? Es bueno que nosotros leamos la Biblia, meditemos y nosotros, la Biblia es como un espejo, amén. Usted pone un espejo y usted se refleja ahí. Así es la Biblia también, hermano. Cuando usted a través de la Biblia la empieza a leer, usted se da cuenta de la vida que usted lleva. Y a través de las historias de la Biblia, nosotros no solamente encontramos mensaje de exhortación o de confrontación, sino también de edificación. Amén. Que nosotros nos podemos comparar y usted sabe que la Biblia tiene mucha tipología. Para los hermanos que han estudiado saben lo que es la palabra tipología y ustedes saben que la Biblia nos enseña tantas cosas que cuando nosotros la empezamos a meditar nos damos cuenta que mucho de lo que la Biblia dice es un ejemplo para nosotros para seguir adelante en el camino del Señor, amén. Y antes de llegar al punto de hablar lo que fue Benaía, quiero que retrocedamos un poquito el tiempo atrás, antes de que Benaía fuera un valiente. Antes de que Benaía fuera reclutado como un soldado y de que Benaía fuera un soldado, hubo un hombre, amén, que fue elegido por Dios para ser el rey. ¿Se acuerdan de ese nombre, verdad? De la persona. Fue el rey David. La gente, las personas no sabían que él había sido elegido para ser un rey. Eso fue un ungimiento que fue en secreto, amén. Pero no vamos a leer la historia porque la conocemos, pero cuando vamos leyendo la Biblia a través de los capítulos de la Biblia y los versículos nos vamos a dar cuenta
que hubo un momento que el rey actual que estaba en ese momento, el rey Saúl, empezó a ser atormentado por un espíritu malo, amén. Entonces cuando el espíritu malo viene a Saúl, que fue de parte de Dios, que lo envió Dios para atormentarlo a él, porque se había engrandecido su corazón y estaba creyendo en su propia fuerza y en su propia confianza, David, dice la Biblia que el rey Saúl mandó llamar a David para que tocara el arpa y para que lo ayudara a apaciguar ese espíritu que lo atormentaba, amén. Ahora, después de que eso pasó y que David empezó a pelear, David peleó, venció al gigante, y usted conoce toda la historia, usted se va a dar cuenta que llegó un punto donde Saúl empezó a tener celos de David, empezó a desconfiar de David, al punto que lo empezó a perseguir y a querer matarlo, amén. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué fue lo que hizo David cuando se dio cuenta que Saúl lo quería matar? Dice la Biblia que él escapó y se fue a una cueva, amén. Cuando usted busca la historia, me parece que está en 1 Samuel 22, si no me equivoco, 22, 23, ¿verdad? Gracias, Junior. Ahí está la historia, usted la puede leer toda esa historia completa y se va a dar cuenta cómo David fue a refugiarse a la cueva. Y cuando usted busca el significado de la cueva, va a encontrar diferentes significados, pero uno de los significados es el refugio, amén. David fue a refugiarse a esa cueva, amén. Y dice la Biblia, cuando usted empieza a leer la Biblia, que cuando él estaba ahí, muchos escucharon que David había ido a esa cueva, pero no eran personas oficiales de alto rango, o personas preparadas, o personas que ya tenían la capacidad para pelear, o personas, en este caso vamos a poner este nombre, de la realeza. Dice la Biblia que eran los oprimidos, las personas que estaban desahuciadas, aquellos que no querían, aquellas personas que habían despreciado. Dice la Biblia que fueron a refugiarse también a esa cueva donde estaba David. Ya se había corrido la hazaña de que David era un hombre valiente, de que David era un guerrero, de que David vencía y que los que estaban con David podían ser vencedores también. Y estos hombres se acercaron ahí, dice la Biblia, a buscar refugio y ayuda con David. Entonces aquí es donde comienza toda la historia, amén. Y note con mucha atención todo esto. Por eso lo dije cuando oraba, amén, que estos valientes, antes de ser valientes, prácticamente eran nada, amén. Se podría decir, se puede usar esa palabra, eran nada. Eran personas en las que nadie creía, así como nosotros, amén. Pero dice la Biblia que de lo vil y menospreciado toma a Dios para avergonzar al sabio, amén. Y de estas personas, cuando llegan ahí, pues iban entre levitas, iban entre los benjamitas, iban de las diferentes tribus, pero de la tribu de Leví, de la tribu de los sacerdotes, iba Joiada, el padre de Benaía, amén. Y este se acercó a David. Benaía, aunque la Biblia no dice exactamente la edad, podemos deducir que Benaía tendría aproximadamente unos entre 20 y 25 años de edad, porque David empezó a reinar de 40 años y Benaía aproximadamente tendría entre 20 y 25 años, porque todavía él sirvió a Salomón. Cuando David murió, él quedó al servicio de Salomón también, amén. Entonces, Benaía estaba ahí entre todos ellos junto con su padre, llegó, se refugió con David y ahí es donde empezó la escuela de su adiestramiento, amén. Él así como nosotros, él no sabía que en algún momento iba a poder llegar a ser alguien importante. Quizás Benaía en su mente no tenía pensado que iba a llegar a escalar, a ser un jefe, a ser a lo mejor un guerrero de renombre. Quizás él no pensaba eso, por eso él fue a donde David, porque él buscaba refugio. Él no pensaba que él iba a estar para proteger o para ayudar. Él iba para que lo protegieran, para que lo ayudaran, y por eso fue con David, amén. Así como nosotros, amén. ¿Cuál es nuestra roca? Pues es Dios, Él es nuestro refugio, amén. Cuando nosotros no somos nada, vamos ante Dios y sin saber nosotros lo que va a hacer en nuestra vida, Él nos procesa, nos cambia, y cuando nos damos cuenta, Él ya nos está usando, amén. Entonces, ahí fue donde inició la escuela de Benaía, en la cueva de Adulam. Si usted se recuerda, amén, la semana pasada el hermano Samuel nos traía el mensaje de lo que es Sama, amén, la exposición de Sama, y quizás Sama tampoco se imaginaba que iba a lograr ser un guerrero valiente, amén. Sin embargo, él defendió ese pequeño territorio de lentejas donde él lo habían puesto, y ahí, a través de todos estos hombres que se fueron levantando, fueron siendo un ejemplo para los demás soldados, los que seguían atrás de ellos, amén. Y entre ellos iba Benaía, un muchacho valiente, amén. Cuando nosotros vamos a la Biblia y empezamos a descifrar y a leer a Benaía, a Sama y a Asael y a todos los valientes de David, vamos a dar cuenta que son un ejemplo de entrega, de lealtad, de sacrificio, de valentía, de confianza y sobre todo de amor también, amén. Nos dan un ejemplo de todo esto, amén. Y para irme un poquito más rápido, en la escuela de que Benaía tomó, quizás el camino no fue nada fácil, amén. No sé si alguno de ustedes llegó a hacer alguna vez el servicio militar,
para hacer el servicio militar a veces ponen ejercicios que son un poco pesados, ¿verdad? Y a veces uno siente que ya no puede y siente que se va a morir, amén. Pero ahí es donde saca algo extra de adentro, amén, el coraje, y eso le da a uno un impulso para poder cumplir con lo que le ponen a hacer, amén. Entonces, en este momento, Benaía quizás estaba también pasando por ese momento un poco difícil, complicado, pero él sacó ese impulso desde adentro para poder lograr fortalecerse y forjarse como todo un guerrero, porque ya estaban desechados del reino de Saúl, entonces ellos tenían que prepararse para defenderse ellos mismos también. Entonces, Benaía empieza su proceso, Benaía, y llegó un punto donde Benaía quizás ni se imaginaba. Y dice el versículo, sencillamente el versículo 20, después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón. Lo que es importante en la vida de cada ser humano, por ejemplo en los jóvenes, es el buen ejemplo de un padre. Ahí podemos ver el ejemplo de un padre, porque dice que era hijo de un varón esforzado. O sea, no era un varón que se acercó a David simplemente con la idea de que David me va a defender. Él también se pensó, cuando usted lea Joiada, también busca la historia, usted se va a dar cuenta de todo lo que él hizo y empieza a darse cuenta que él se esforzó también, y eso le fue dando un ejemplo a su hijo Benaía también. Le fue dando el ejemplo a Benaía, y Benaía fue viendo todo lo que su padre hacía, lo fue agarrando, amén. No sé si a los hijos les da orgullo cuando ven que su padre logra algo y empieza a hacer algo bueno. A mí en lo personal me da gusto, amén. Yo creo que todos deberían darnos eso, y a veces uno se mete en la cabeza, si mi papá pudo, por ejemplo, los padres que le dieron la crianza a sus hijos, que no tienen estudio, que no tienen muchos no estudiaron ni siquiera la primaria, amén. Sin embargo, trabajan, se esfuerzan, le dan una vida digna a sus hijos, y dicen los hijos, si mi papá pudo, pues yo también puedo, amén. Y ahí es donde nace ese deseo de esforzarse también y de decir, yo quiero ser como mi papá, amén. Entonces Benaía estuvo también en ese momento cuando miraba que su padre se esforzaba, trabajaba, y dice la Biblia que él era hijo de ese varón esforzado y valiente. Entonces, cuando Benaía miró todo eso, él empezó a trabajar también, y quiso ser un guerrero, amén. Y llegó el punto donde dice que mató a 2 leones de Moab. Vamos a ver el ejemplo de lo que es el coraje, la fuerza y la valentía de Benaía, amén. La Biblia no nos lo dice ahí, pero estoy seguro que en ese momento Benaía a lo mejor sentía un poco de miedo, de temor. O sea, dice la Biblia 2 leones, pero no eran 2 leones animales. Reina Valera lo describe como 2 leones, pero en realidad la traducción original dice 2 Arieles o los hijos de Ariel, y la palabra Ariel significa león. Entonces, por eso en la traducción de Reina Valera usted va a encontrar que dice 2 leones. Eran 2 hombres, eran 2 personas que eran guerreros de Moab, pero la Biblia los describe en Reina Valera como leones porque eran hombres sumamente preparados, capaces, muy valientes, que tenían la fuerza como de un león, tenían la destreza, la agilidad, la habilidad y el enojo y el coraje también para pelear. Por eso lo describe Reina Valera como 2 leones. Entonces Benaía se enfrentó a estos 2 leones, a estos 2 hombres que son descritos como león, y los venció. Pero ahora también viene la otra parte, donde dice que Benaía también bajó en un día de nieve a un foso, y sí se encontró, ahí sí fue un león real, un animal, y lo venció también. Cuando usted va a la Biblia, usted va a encontrar solamente tres personas que pelearon contra leones y los vencieron. Uno de ellos fue Sansón en el libro de los Jueces, y el otro de ellos fue David, ¿verdad? Cuando él llegó con Saúl y se presentó ante él, le dijo, mira Saúl, antes de vencer al gigante, si fuera oso, fuera león, yo peleaba contra ellos y los vencía. Y ahora está aquí Benaía también, venciendo un tercer león, amén. En la Biblia nos registra estas 3 personas, vencieron a un león. Este es un ejemplo del coraje, de la fuerza, de la habilidad, de la valentía, amén. Entonces, ¿qué nos puede enseñar a nosotros, a este Benaía, nosotros cuando hablemos ahí? Número 1, la Biblia dice que el enemigo del diablo anda como ¿qué? Como león rugiente, alrededor buscando a quien devorar. Ahora, la Biblia también nos habla que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que reinan sobre las regiones celestes. Esto nos enseña a nosotros, Benaía nos da a nosotros el ejemplo de cómo debemos de pelear y cómo debemos de luchar. Para prepararse Benaía, no vamos a hablar de la preparación porque la Biblia no lo describe como tal, qué fue lo que hizo, cuáles fueron los ejercicios, pero nosotros sabemos que para nosotros poder vencer, para poder luchar, para poder guerrear contra las fuerzas del enemigo, número 1 es necesario conocer a Dios, saber en quién nos refugiamos, saber en quién está nuestra confianza, saber en quién están puestas nuestras fuerzas, quién nos fortalece, quién nos levanta. Amén. Número 2, tenemos que leer la palabra también, tenemos que leer la Biblia. Cuando Jesús fue tentado por este león, por el enemigo, la
la Biblia dice que Jesús simplemente le decía, escrito está, escrito está, escrito está. De esa manera él iba peleando y de esa manera nosotros podemos luchar también, ¿verdad? Y es importante que cada día, que todo el tiempo nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios. Amén. Le decía un hermano a un pastor, dice: pastor, yo no leo la Biblia todos los días porque a veces es mucho y me cansa, dice. Y le decía al pastor: pero ¿cómo vas a tener la fuerza, la sabiduría, esta capacidad de enfrentarte y de poder vencer ante las fuerzas del mal? Dice: no, pastor, yo con que vaya una vez al mes es suficiente. Y dice el pastor: ok, dice, dime, ¿tú comes todos los días? Dice: sí, como. ¿Para qué comes? Para tener fuerzas, pastor, porque si no como me desmayo. Dice: me desmayo y no voy a poder trabajar, no voy a tener las fuerzas para poder realizar mis actividades. Ok, dice, ¿te acuerdas de qué fue lo que comiste hace 25 días atrás? No, pastor. Dice: ¿y lo que comiste hace 25 días atrás te sigue sirviendo todavía? No, pastor, yo comí hace rato apenas. Así es la palabra, dice. Tú no te vas a acordar del mensaje ni siquiera que dimos hace 8 días. Dice: pues es importante que te alimentes constantemente. Lo que yo di la semana pasada, le dijo el pastor, te sirvió en ese momento, pero ahora necesitas palabra fresca, alimento fresco. Y de esa manera también nosotros, ¿verdad? Necesitamos el alimento fresco todos los días, hermano, para poder hacerle frente hasta las huestes espirituales, al enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es la manera en que usted y yo podemos enfrentarnos, hermano. Nosotros no vamos a derrotar al enemigo porque ya está derrotado. Ese no es nuestro trabajo, eso lo hizo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario. Él derrotó al enemigo y dice la Biblia que Él lo puso bajo nuestros pies. Amén. Antes nosotros éramos esclavos del pecado, o sea, el enemigo estaba arriba de nosotros y hacíamos lo que Él nos quería que nosotros hiciéramos. Ahora, cuando Jesús viene, lo vence en la cruz del Calvario, nosotros pasamos a estar arriba y Él pasa a estar bajo nuestros pies. Entonces, nuestro trabajo no era derrotarlo, nuestro trabajo es mantenernos llenos de la palabra de Dios y del Espíritu Santo para no dejar que Él se vuelva a posicionar en donde estaba antes y nos siga oprimiendo, nos siga llevando en esa vida de esclavitud hacia el pecado. Amén. Eso es lo que nos enseña en esta parte Benaía. Si Benaía se esforzó, mató a los dos, que ya dijimos, a los 2 leones, y para los que acaban de llegar no dice que son leones, sino que son hombres fuertes, y venció a ese león. Eso nos enseña también a nosotros Benaía, levantarnos firmes y pelear contra el enemigo. No podemos dejar que nos venza. Aunque Benaía tenía miedo en ese momento, él se esforzó, se levantó, luchó, peleó y lo venció. Amén. Sigue diciendo 2 Samuel 23, versículo 21. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura. Está hablando de un gigante. Y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él, hablando de Benaía, descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Imagínese un gigante ahí frente a usted. Y Benaía, a lo mejor, no sé si conocieron a mi tío Noé, ¿verdad? A lo mejor chiquito así, chaparrito, ¿eh? Pero esa valentía que tenía Benaía, ¿cómo fue esa estrategia y esa habilidad que él tenía para arrebatarle las armas a ese gigante y matarlo con sus propias armas? Ahora, ¿qué nos puede enseñar a nosotros Benaía? Todos nosotros en la vida tenemos gigantes también. Yo no sé cuál es el gigante suyo, usted no sabe cuál es el gigante mío. ¿Amén? Puede ser a lo mejor el miedo a servir a Dios, el miedo a quedarse solo, a quedarse sin amigos, puede ser el miedo a perder su trabajo, puede ser el miedo a que lo corran de la casa si su familia no conoce a Dios, yo no sé, pero cada uno de nosotros se ha enfrentado en algún momento a un gigante, amén. Pero ahí es donde nosotros debemos de luchar, y esto nos enseña Benaía. Si él pudo luchar y él pudo vencer a ese gigante, nosotros también podemos, amén. Porque en Cristo, dice la Biblia que en Cristo, ¿qué dice? Somos más que vencedores, amén. O sea, nuestra confianza debe estar puesta en Cristo, nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Él nos va a dar a nosotros porque en ese momento no fue la capacidad solamente física de Benaía, ni su fuerza física, por su propia fuerza no hubiera podido, él no hubiera vencido a ese gigante, pero la Biblia nos habla que hay un Espíritu Santo que nos da fuerzas, amén. Y en ese momento yo estoy seguro que fue el Espíritu Santo que tomó la vida de Benaía y pudo él vencer a ese gigante, pudo él pelear, derribarlo y matarlo con sus propias armas, amén. Ese es un ejemplo a nuestras vidas, a todo el cristiano, que todos los gigantes que se levanten, así sea el enemigo, sea algo físico, sea algo emocional, se puede vencer con la ayuda de Dios, se puede vencer mientras nosotros tengamos nuestra confianza puesta en Dios, mientras nosotros nos levantemos y realmente deseemos pelear, amén. Pero una vez más, regresando, es necesario que así como Benaía fue y pasó por esa escuela de adiestramiento, nosotros también pasemos por esa escuela de adiestramiento. Nosotros
No podemos vencer a un gigante si no oramos, si no leemos la Biblia, si nosotros no nos preparamos, si no nos congregamos. ¿Cómo vamos a tener esa fuerza para levantarnos y pelear? Va a ser difícil, no vamos a poder hacerlo, ¿verdad? Por eso mucha gente, y yo respeto a la gente, ¿verdad?, que siempre busca ayuda, consejería o todo eso, amén, yo lo respeto y es bueno, amén, pero si una persona se mantiene siempre llena del Espíritu Santo y se mantiene buscando en la intimidad de Dios, es Él el que le da la fuerza, Él es el que lo fortalece, lo levanta y Él es el que lo ayuda a salir de ese problema que tiene, mi hermano. Cuando usted va a la Biblia, usted no va a encontrar a la iglesia primitiva o la gente de antes que se refugiaban en otra persona, siempre se refugiaban en Dios, amén, y nosotros también debemos de refugiarnos en Dios, amén. Y dice, sigue diciendo, esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los tres valientes. Amén. Cuando usted va a leer el significado de Benaía, usted va a encontrar que el significado dice, Jehová ha edificado. Y aquí podemos ver el ejemplo de cómo fue Dios edificando en Benaía, fue construyendo un carácter fuerte y lo fue desde llegar a ser Benaía, de ser nada y de ser uno de los oprimidos, de ser uno de los desahuciados, fue subiendo de nivel hasta, dice la Biblia, hasta que fue ganando renombre. Fue ganando renombre entre los 30. Aquí podemos leer toda la historia, ¿verdad? Pero para no tardarnos tanto, usted la puede leer en su casa. Y dice que Benaía ganó renombre con los tres valientes. Ahora, esto es un ejemplo de lo que fue la valentía, el coraje, y vamos a ver el ejemplo también de lo que es la lealtad. Pero antes de llegar a la lealtad, dice el versículo 23, que Benaía, que aunque no igualó los tres primeros, David lo puso como jefe de su guardia personal. Haga de cuenta como si nos vamos a la actualidad, como el director del servicio secreto aquí de la Casa Blanca. Amén. Imagínense cómo, digamos, voy a usar esta palabra, un simple policía, ¿cómo podría llegar a ser él el director del servicio secreto en la Casa Blanca? Podríamos decir que es imposible. A nuestra mentalidad humana podría decir que es algo difícil que pueda suceder. De entre 100 a lo mejor probablemente uno, ¿verdad? Quizás no hay probabilidades, pero en este caso la Biblia dice que cuando Dios tiene un propósito, dijo el salmista, Él cumplirá su propósito en mí. Amén. Entonces, Dios fue usando a cada uno de estos valientes para cumplir su propósito en la vida de David. Entonces, no solamente fue para el propósito de la vida de David, sino también fue para darles un propósito a la vida de los hombres que lo estaban rodeando, amén. Y estos hombres fueron trabajando sin darse cuenta, hermanos, sus historias quedaron pasmadas aquí en la Biblia, quedaron ahí escritas para enseñarnos a nosotros, así como en el tiempo antiguo, cuando usted va al libro de los jueces, usted va a leer que constantemente la gente hacía lo malo delante de los ojos de Dios, y cuando Pablo le escribe, si no me equivoco, a los corintios, les decía, lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando fue castigado, esto le sucedió de ellos como ejemplo y quedó escrito para amonestarnos a nosotros, amén, para que no haga lo mismo. Ahora, en las historias de la Biblia, de igual manera, todo lo que pasó en ese momento fue escrito como un ejemplo para nosotros. Por eso Pablo, cuando escribía a los hebreos, le decía, tenemos una nube grande de testigos alrededor nuestro. Ahí están los testigos. Si ellos pudieron, nosotros también podemos, amén. Entonces, dice la Biblia, amén, que Benaía llegó a ser el jefe de la guardia personal de David, amén. Dice la Biblia también en Primera de Reyes, no vamos a leer todos los versículos, pero si usted los está apuntando, me gustaría que se lo lleve a su casa y que lo lea ya con calma para no tomar más tiempo. Pero la Biblia nos habla en Reyes también, en el primero libro de los Reyes, que hubo en algún momento un muchacho que usurpó el trono de David. Si no me equivoco, su nombre es Adonías, el cual se levantó con el deseo de querer arrebatarle el trono a David. Entonces aquí, después de que Benaía va escalando y llega al punto de ser el jefe de la guardia personal de David, nos vamos a dar cuenta de que es un ejemplo para nosotros en lo que es la lealtad. O sea, Benaía le fue leal a David. Cuando Adonías quiso usurpar el trono, simplemente la Biblia dice que Adonías tomó a ciertas personas, pero dice la Biblia que Adonías no tomó en cuenta a Benaía, porque Benaía era leal a David. Entonces, así nosotros, mi hermano, ¿cuántas veces no se va a levantar el enemigo a ofrecernos riquezas, a ofrecernos el placer, o a lo mejor el pecado, que sí, siendo honestos, el pecado es muy sabroso, amén, a nuestros ojos, pero las consecuencias son graves, amén. ¿Por qué razón? Porque cuando
Adonías intenta tomar ese trono, después de todo lo que sucedió, después de que escapa, sencillamente la Biblia dice que mismo Benaías fue el que lo mató. Amén. Ese es un ejemplo de lo que es la lealtad absoluta a su rey. Así como nosotros, la lealtad absoluta que debemos de tener en Dios. Amén. Que aunque se levante alguien para ofrecernos algo aparentemente mejor, no vamos a hacerle caso, vamos a hacerle leal a Dios. Porque esas personas que se levantan con una diferente doctrina, un diferente evangelio, son instrumentos sencillamente del enemigo, de Satanás. Amén. Entonces el enemigo, así como se levantó en el desierto para querer tentar a Jesús y desviarlo, va a hacer lo mismo con nosotros. Y es donde nosotros tenemos que mostrar la lealtad directa a Dios y no dejarnos llevar y ni movernos por las corrientes de este mundo, sino que nos mantengamos firmes en Dios. Y no solamente fue leal en ese momento. Usted puede leer la historia de Joab, sabe lo que hizo Joab, pero más adelante, cuando David muere, Benaía quedó al servicio de su hijo Salomón. Entonces, su hijo Salomón fue el que le ordenó también a Benaía que quitara la vida a Joab. Y posteriormente, Benaía llegó a ser el comandante supremo de todo el ejército de Salomón. Entonces, estos son los ejemplos que Benaía nos da a nosotros, lo cual debemos de tomar. Y debemos de ponerlo por obra también en nuestras vidas, hermanos, si queremos nosotros llegar. A lo mejor nosotros todavía no sabemos el ministerio, o todavía no sabemos hasta dónde Dios nos quiere llevar, ¿verdad? Estamos en esa escuela, pero es importante que nos dejemos enseñar por Dios, nos dejemos procesar, que vayamos practicando. Si usted quiere predicar, o empiece a practicar la predicación, porque no sabe si Dios le va a dar a lo mejor el ministerio de evangelista, de pastor o de maestro. Si usted no lo hace aquí arriba, pero puede hacerlo a lo mejor en su trabajo, lo puede hacer en casa con su propia familia, con sus amigos. Usted puede ir practicando, puede ir ahí, y ya en el momento dado Dios le va a dar el ministerio. ¿Por qué muchos ministerios fracasan? ¿Por qué muchas personas que se levantan a veces inician bien bonito, con todas las fuerzas, pero nada más de repente en un año y medio ya se cayeron? ¿Por qué razón? Porque ellos no pasaron por esa escuela y Dios no les dio tampoco el llamado para poder ejercer ese ministerio. Pero cuando Dios le da un llamado a usted, así como a David, que le dio el llamado y el ministerio de ser un rey, primero Dios lo va a ir procesando. Quizás David en ese momento, cuando él estaba escapando y él estaba huyendo, quizás humanamente, así como en nuestra mente, podría haber dicho él: pero Dios, si tú me llamaste a ser rey, ¿por qué estoy escapando? Si tú me llamaste a ser rey, ¿a dónde están mis guardaespaldas? ¿A dónde está mi ejército? Pudo haber pasado eso en la mente de David, aunque la Biblia no lo dice. La Biblia dice que él componía salmos en ese momento. Aunque él no comprendía lo que estaba pasando, él se deleitaba en Dios, buscaba la presencia de Dios. Quizás los oprimidos que llegaron a buscar refugio con David no sabían hasta qué nivel iban a llegar, pero se fueron trabajando, fueron peleando, pasaron por toda la escuela, hasta el punto de que nosotros podemos ver en la Biblia los valientes de David. Y como a mí me hicieron una pregunta hace como un mes atrás, yo se la voy a hacer a usted. ¿Hasta dónde está usted dispuesto a llegar por Dios? Así como vemos a Benaías, a Sama y a todos los valientes, ellos estuvieron dispuestos a dar la vida por su rey. Ellos estuvieron dispuestos a servirle hasta el último minuto, sin importar lo que pasara con ellos. Usted va a leer la historia de un valiente, que es de la Biblia, que peleó y luchó hasta que la espada se le quedó en la mano pegada. O sea, ya no la pudo soltar, amén. Usted va a leer la historia de otro valiente que peleó defendiendo un pequeño sembradío de lentejas. Usted va a ver la historia de otro valiente que peleó contra el león, contra los dos valientes moabitas, contra el egipcio, y así sucesivamente. Usted va a ir leyendo la historia de todos estos hombres, que al punto podemos deducir que ellos estaban dispuestos a llegar a dar la vida por su rey. Ahora, usted hasta dónde, o nosotros hasta dónde estamos dispuestos a llegar por Dios. ¿Estamos dispuestos a llegar hasta el final, o solamente cuando las cosas van bien, o solamente cuando participamos, o cuando sentimos bonito? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por Dios? Esa pregunta llévesela usted a su casa, pero también reflexione sobre esta serie que estamos llevando a cabo de los valientes de David, y usted pregúntele a Dios: Dios, usted conoce mi corazón, y dígame si yo estaría dispuesto a llegar, no a dar la vida, a vivir por ti. Porque muchos pueden decir: yo voy a dar la vida por Dios, pero no todos viven para Dios. Sí me entiende esa parte, ¿verdad? No todos viven para Dios, porque no todos quieren vivir en su temor, no todos quieren vivir en santidad, no todos lo quieren obedecer, no todos quieren leer la Biblia. Y Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, amén,
Entonces no le estoy diciendo que esté dispuesto a morir, sino dispuesto a vivir para Él. Amén. Entonces esta pregunta llévesela a casa. Y quiero que el hermano Eduardo venga pasando por aquí para que él sea el quien continúe con el otro personaje. Les dije que no me iba a tardar para darle lugar a él también y que aprendamos también más. Amén. Dios los bendiga, hermanos.